Ok, hola Renzo, como te habíamos comentado, estamos realizando un trabajo de análisis de los procesos de reclutamiento, selección y capacitación por parte del Lima Group. Coméntanos un poco sobre tu proceso para formar parte de esta empresa. Primero, cómo llegaste a la empresa y a qué vacante postulaste. Yo descubrí la vacante gracias a un trabajo anterior que tenía ese. Estaba trabajando en la remodelación de un auditorio de Ricardo Palma. Y bueno, una compañera que también trabajaba conmigo, que era supervisora de seguridad, bueno, me comentó de que en uno de sus trabajos anteriores que estaban solicitando la vacante de un arquitecto junior, en este caso, bueno, o asistente de arquitecta, que bueno, ya había un arquitecto en el mismo grupo, y me dijo que podía postular, como ya también iba a acabar la obra en la que yo estaba anteriormente, y bueno, decidí postular, y más o menos como a la semana me llamó la administradora para hacer una primera entrevista, digamos, que siempre hace una entrevista de filtro. Hacía entrevista con la administradora, que se llamaba Milagros, en ese momento no recuerdo su nombre, su apellido, perdón. Conversábamos todo, me preguntó sobre mi experiencia en obra que había tenido, cuánto tiempo, etcétera. Me comentó que la vacante, como les había mencionado, era para asistente junior perdón, arquitecto junior o asistente de arquitecto, en este caso. Y bueno, se requería mínimo medio año de experiencia, justo el que yo tenía en obra. Y bueno, después de ese filtro, ya también como a los 3 días más o menos, me volvieron a llamar por una entrevista presencial, ya en este caso con la arquitecta del mismo grupo, que se llama Katy Kumarica. Y bueno, luego de pasar la entrevista, todo, al día siguiente, bueno, luego de haber evaluado a diferentes postulantes, me llamaron diciéndome que había obtenido el puesto en este caso. Más o menos así llegué a conocer tanto la empresa como a lograr formar parte de esta. ¿Cuántas entrevistas tuviste con Lima Group? ¿Y recuerdas Eh, por quién fuiste entrevistado? sí, fueron dos. La primera que, como les mencionaba, fue la primera entrevista o con la de filtro, que solamente fue por llamada, que fue con la administradora del Limo Group, que se llamaba Milagros. Su apellido en realidad no lo recuerdo muy bien. Y después de esta entrevista como de filtro, después de una semana yo tuve la entrevista con la arquitecta, en este caso, de la misma compañía, que ella se llama Katy Pumarica, y bueno, esa fue, digamos, la entrevista donde solamente quedábamos más o menos 4 postulantes, y ya de ahí seleccionó el postulante, que en este caso fui yo. Ah, ok. ¿Y cómo fue tu experiencia durante la última entrevista que tuviste? En realidad fue muy amena. Bueno, como asistía a la obra, en realidad no pude ingresar porque no tenía todos los permisos correspondientes. La arquitecta, una persona muy amable, supo, bueno, primero me hizo conocer en qué consistía el proyecto, en qué consistía la empresa. En este caso es una empresa que se dedica a acabados de fachada, especializados en mármol y granito. En este caso es una arquitecta de acabados exteriores, más que todo. Y bueno, me comentó en qué iba a consistir el trabajo, el proceso, etcétera, lo que iba a realizar. Me preguntó también sobre mi experiencia. Fue como una charla muy amena en realidad, duró más o menos 20 minutos, ¿será? Y posteriormente, bueno, me preguntó si tenía algún tipo de duda, etcétera. Me comentó también sobre las prestaciones salariales, el salario, los beneficios y bueno, y el tiempo que iba a tener el contrato en este caso. Ah, ok. ¿Y habías participado anteriormente de un proceso similar, teniendo estas dos entrevistas? Sí, en el anterior puesto que estaba trabajando, como les comenté, era una remodelación en el auditorio de Ricardo Palma. También participé en una entrevista, pero esa fue con otra empresa, claro. Y en este caso solamente fue una entrevista directamente presencial, no hubo una pre-entrevista, por decirlo así. Mm. ¿Y conocías el perfil de la vacante a la cual estabas postulando? Sí, claro, era una vacante, como les menciono, de arquitecto junior, o en este caso asistente de arquitecta, el cual se iba a enfocar más que todo en lo que es metrado, cotizaciones, presupuestos de obra, en este caso presupuestos de pieles de fachada, que le llaman a las molduras de granito. ¿Qué más? Asistencia de obra, supervisión de obra de los procesos, etcétera. Todo venía descrito en el anuncio, bueno, y también me lo comentó el arquitecto mucho más a fondo en realidad. Te dieran a conocer las funciones que tenía el puesto. Sí, claro. Ajá. Me explicaron más que todo. Primero me explicaron lo que hacía la empresa en sí, a qué se dedicaba, que como les mencioné es acabados de fachada realizados en granito, y después me explicaron lo que iba a consistir mi puesto, bueno, también para evaluar si tenía las actitudes de acuerdo a la experiencia que había tenido anteriormente. Ok, ya. Y ahora, ¿tuviste un proceso de inducción o algo así? ¿Te refieres a una capacitación, por decirlo así? O- No, de hecho una inducción es más como cuando te presentan más a la empresa, todo eso.
Ah, Como sí, una claro, eso presentación fue, de la capacitación, obvio. sí, sí, eso fue en el segundo día que ingresé a la obra. Bueno, siempre al comienzo de las obras, en la mañana hay una charla, en este caso por contratas. Nosotros éramos 15 personas, incluyéndome a mí, y bueno, yo una presentación con los diferentes trabajadores, y bueno, para que me conozcan ellos y para yo conocerlos también a ellos, por supuesto, y bueno, para que haya una relación mucho más amena en este caso. Sí, ese fue el Mm, segundo día, como le mencioné. ok. Y ahora, ¿pudiste resolver todas tus dudas sobre la empresa con el proceso de capacitación? Sí, la capacitación duró una semana, también fue algo corta, como ya tenía una experiencia similar en ese puesto, y mis dudas que tenía, bueno, las fui resolviendo en lo que transcurría esa semana, o sea, consultando con la arquitecta, consultando también con, bueno, la administradora en ciertos casos, más que todo con la arquitecta, y también aprendiendo un poco, bueno, a desarrollarme en campo en este caso. Ok, ya. Ahora, en cuanto a los aspectos técnicos, ¿te fueron fáciles de comprender? Sí, en realidad sí, ciertos aspectos sí fueron un poco complejos, por ejemplo, al ser acabados en granito, hay terminología que es muy distinta a la cual había tratado en anteriores obras. Sin embargo, los procesos eran muy similares, procesos de supervisión, de metrado, de presupuestos, etcétera. Más que todo el tema de la terminología, pero bueno, ya llevo más o menos 2 meses en la obra, casi 2 meses, y con el transcurso del tiempo ya me he ido familiarizando con estos términos y bueno, con los procesos también, sobre todo. Ok, ya. Y ahora, ¿crees que la capacitación cubrió los aspectos fundamentales para desempeñar tu trabajo? Yo considero que sí, sobre todo porque fue una capacitación que fue muy directa con la arquitecta, en realidad es como que siempre estuvo muy presente en este caso en mi proceso de aprendizaje, por decirlo así, en un nuevo ambiente laboral, resolviendo tanto mis dudas, dando mis sugerencias, escuchando mis aportaciones que también tenía. Y es por ello que, bueno, el ambiente laboral era muy ameno y también pude resolver todas mis dudas en esa semana de capacitación que estuve. Y bueno, así pude desarrollarme también en este tiempo que llevo en la empresa, de una mejor manera. Ok. Dime, ¿me podrías comentar qué tipo de contrato es el que tienes? Bueno, el comienzo era un contrato por un mes de prueba en el cual iba a ser pagado por recibos por honorarios. Y después de ese mes de prueba, el contrato se iba a extender a 8 meses, ya incluyendo en planilla con los beneficios que esto conlleva y un aumento del sueldo también. Ese es el contrato que estoy manteniendo ahora. Ahorita me encuentro en planilla porque ya pasé el mes de prueba, por decirlo así. Y bueno, aún me quedan 7 meses más de contrato. Ok. Ok. Ahora, ¿crees que la capacitación fue beneficiosa para ti? Sí, en realidad fue muy beneficioso. Como les mencionaba, lo más complejo del trabajo de esta empresa fue desempeñarme en cierta parte, en un aspecto que no conocía mucho, como es el granito, el mármol en este caso. Y la capacitación me ayudó mucho a conocer tanto los procesos como los materiales, etcétera. También me ayudó mucho a salir a campo y bueno, ver el trabajo de los diferentes operarios o ayudantes. También fue muy beneficioso en este caso, sobre todo esa semana, que es como que estuve más de la mano de la arquitecta, ya la siguiente semana, bueno, yo estuve más solo ya, porque ya podía desenvolverme de cierta manera, pero sí, fue muy beneficioso esta semana en la vida. Qué bien. ¿Y alcanzaste los objetivos generales del aprendizaje? Sí, en realidad los alcancé, sobre todo en ese mes de prueba, que era para después posteriormente conseguir el contrato, creo que los alcancé de una manera muy satisfactoria en realidad. También conversando con los diferentes personales de la empresa, bueno, considero que logré desarrollar un correcto papel en este mes que me pude desenvolver como una prueba más que todo. También ha ayudado a la experiencia que tenía anteriormente en obra, siento que pude desenvolverme de una forma correcta. ¿Y tienes alguna sugerencia que mejoraría la etapa de capacitación? En realidad no, como les comento, fue una capacitación muy satisfactoria para mí, me ayudó mucho en realidad en el momento de aprendizaje y sinceramente no tendría ninguna queja que decir. Aparte, también es una empresa de cierta forma pequeña y bueno, el ambiente laboral es muy ameno. La capacitación se sintió como un aprendizaje mucho más fácil que sin presiones en realidad. Las presiones ya vinieron después para empezar a trabajar, claro, pero en la capacitación todo fue muy ameno y sirvió demasiado. Sí, Renzo, Listo, esas fueron Renzo. todas las preguntas. Listo, Muchas gracias, Renzo. Gracias, gracias. Renzo. Tu Ya. tiempo.